tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y para mí un gusto estar aquí con ustedes en esta cátedra, en esta invitación, ser parte de ella y por supuesto también haber tenido la posibilidad de escuchar y compartir esta mesa junto con Natalia y con Diego. Bien, voy a proponer algunas cosas para pensar y me parece que va a ser bien interesante que tomemos la palabra. Yo cuando empieza a desarrollarse un encuentro de estas características, nos encontramos de esta forma, frente a frente, en tiempo largo, empieza a dar ganas de saber qué se está pensando del otro lado. Así que bueno, vamos a seguir en ese sentido. Querría, por empezar, recordar algo que nos recuerda García Linera, quien hoy es vicepresidente de Bolivia, pero cuando todavía no imaginaba que iba a ser vicepresidente de Bolivia, me estoy refiriendo al año 2000, y que decía que una época revolucionaria, según Marx, que publicó a propósito de los 100 años de la Revolución de Octubre de 1917, la Revolución Rusa, al referirse a estas situaciones latinoamericanas que empezaron a producirse bien en el año 1998, con la llegada del poder de Hugo Chávez en Venezuela, denomina revoluciones del siglo XXI. Recojo otra expresión que le interesa a García Linera y le interesa fundamentalmente a ese gran sociólogo boliviano que es René Zavaleta Mercado. René Zavaleta Mercado, fenomenal sociólogo boliviano, probablemente lo más cercano que haya habido entre nosotros a un Gramsci, bien, pero en Bolivia, por supuesto, encapsulado en Bolivia, por supuesto, jamás reconocido por la academia y por la intelectualidad argentina, que por lo general le da la espalda a cualquier cosa que venga de Latinoamérica. Decía Alperín Dogui, tiene una referencia muy graciosa, como solía tener él, muy irónica, ¿no? Que cuando en una entrevista que le hacen en el año 2002, Alperín dice: cuando los argentinos nos reconocemos como América Latina, más o menos quiere decir qué mal que estamos, ahora sí somos América Latina. Y efectivamente parece que es así, sin duda es así para las clases dominantes. El problema es cuando eso deja de ser tan solo un reflejo de las clases dominantes y se exporta al conjunto o a una parte importante de la sociedad. Decía, René Zavaleta Mercado marcaba lo siguiente: las hegemonías se cansan, las hegemonías envejecen, las hegemonías no son de una vez y para siempre. No hay hegemonía que logre sostenerse en el tiempo, no hay hegemonía que logre superar los obstáculos que la misma la realidad le coloca y que la desmienten. Claro, estamos acá y hablamos con Diego, y habla Diego y habla Natalia, está el tema de la hegemonía neoliberal. Y efectivamente, lo que se empieza a resquebrajar en América Latina, y habría que poner fecha, me parece que esto es a estudiar, a pensar, es efectivamente esta hegemonía neoliberal. ¿Qué fechas podríamos poner? Quizá para ligar con el último artículo que mostraba Diego, hacia 1994, enero de 1994, conviene repasar esto, irrumpe el zapatismo en Chiapas, del sur de México. Y el zapatismo irrumpe, y esto lo recordaba a propósito de lo que él proponía, irrumpe precisamente en la fecha en que entraba en vigencia el Tratado de Libre de Comercio, que incorporaba a México junto a Canadá a un mismo mercado junto con Estados Unidos. Va a decir el subcomandante Marcos en ese momento que eso significaba la muerte de los pueblos indígenas en México. Y hace irrupción política el zapatismo. Interesante, en la confusión, en la niebla de los años 90, por lo menos para muchos de nosotros que en ese entonces éramos profesores de la facultad, en mi caso de la Universidad de Buenos Aires, claramente yo no entendí qué era el zapatismo en ese entonces. La cabeza realmente uno la tenía, o en mi caso por lo menos, con otras preocupaciones que también tenían que ver con ese fenómeno de enorme, si se quiere, cinismo, hastío, que nos gobernaba en los 90 y que nos impedía ver incluso lo que podía tener de promesa potente el zapatismo. Decía, la irrupción del zapatismo marca uno de esos momentos en donde los gobernados, que tan solo tenían que obedecer aquello que desde el Estado Nacional Mexicano se tenía preconcebida para esa región postergadísima de México y para esa población también postergadísima de México,
toman la decisión de hacerse cargo de la cosa pública. Uno de los textos primeros del subcomandante Marcos, texto que hace que Octavio Paz, ¿no?, el fenomenal intelectual mexicano que no obstante en sus últimos años había de alguna manera ingresado en la oleada neoliberal, dice que ese es uno de los textos más importantes de la literatura mexicana del siglo XX, y al decir literatura no está diciendo de la mera fantasía, sino de la escritura. Lo que hace el subcomandante Marcos es, ante las iniciativas del Estado de México, que lo que hace es intentar que el zapatismo pida perdón por lo que había hecho y de esa manera decretar una suerte de amnistía colectiva general, se pregunta una y otra vez quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo. Quiero decir, cuando se produce una época revolucionaria, la idea de que el Estado puede dar el perdón, otorgar el perdón, es una idea que se quiebra. Bien, es una idea que se quiebra. Decía Carl Schmitt de manera bien brutal, este teórico político alemán tan interesante, que fue tan vapuleado fácilmente, muchas veces ligado a esta crítica al populismo, que el cogito ergo sum del Estado es protejo, luego obligo. Cuando el Estado deja de proteger, ya no puede obligar. Por lo tanto, el subcomandante Marcos de Chiapas puede decir, ¿sí?, a nada nos obliga porque es un Estado neoliberal que ha dejado de proteger. Por lo tanto, podemos alzarnos en armas y producir lo que se está produciendo en el sur de México en ese entonces. Comienzo por acá, a propósito de lo que traía Diego, y también con una cierta problematicidad ante esto, ¿no? Porque lo que está ocurriendo hoy en México, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que abre una página nueva y tan interesante en América Latina, cuando parecía que todas estaban cerrando, aunque no todas estaban cerrando. Sin embargo, no está teniendo la posibilidad de tener un buen diálogo con lo que ha ocurrido en México, con lo que ha ocurrido en Chiapas, perdón. Hay un esfuerzo que parece ser sistemático desde Andrés Manuel López Obrador y desde Morena por trabar comunicación, trabar contacto, trabar alianza con el zapatismo. Sin embargo, el zapatismo no reconoce este proceso, en tanto que lo ve como un nuevo proceso inclusivo de un Estado nacional, cuando la lógica política del zapatismo había sido otra, la de denegar todo lo que proviniera del Estado nacional. Trataré de volver ahí. Me interesaba Carlos Monsiváis, que es un fenomenal crítico cultural mexicano, fenomenal realmente, escribe hacia 1994, muy bien surge el zapatismo, un fenomenal escrito sobre el milenarismo en América Latina y en particular en México, y se pregunta algo genial, dice, suponíamos que en México no había indios, después de la larga revolución mexicana, revolución mestiza, bien, después de tanto criollo mexicano, después de tanto mestizo mexicano, suponíamos que el problema indio había sido disuelto. Sin embargo, lo que hace el zapatismo es rápidamente, casi con un golpe, bien, con un golpe de política, lo que hace es demostrar que México sigue siendo una sociedad indígena. Apenas a 2 años de que se hayan celebrado los 400 años, bien, de la llegada de los españoles a América. Quiero decir, cuando hay épocas revolucionarias, a la vez se producen fenomenales, inmensos procesos de visibilización de aquello que estaba oculto, de aquello que se presentía tan solo pasado. Eso que se presentía tan solo pasado, cuando hay un proceso revolucionario, ¿qué sucede? Sale a la tierra, se remueve desde un fondo que se creía pretérito y aparece en primer plano. Me interesa una pequeña cita de Monsiváis, pero de 1980, previa. Dice así Monsiváis en un libro que para los que estudiábamos historia en los 80 era muy importante, ¿Historia para qué? Carlos Monsiváis dice, hoy en México, 1980, reitero, lo que suele calificarse de sentido histórico, si vale una definición instantánea, entre paréntesis, la noción de pertenecer orgánicamente a un proceso de país o de clase del que desprendemos nuestra visión de época. Raúl Prada, que también fue miembro del gobierno de Evo Morales, fue ministro, no obstante se alejó del gobierno de Evo Morales. Raúl Prada era parte del Grupo Comuna, del grupo que también nucleaba a Álvaro García Linera. Hacia 2009 da una definición fenomenal de lo que está pasando en Bolivia, que me gustaría leer. Dice así:
el proceso, lo que ocurre en Bolivia 2009, se conduce por su propia inercia azarosa, pero sobre todo por la potencia social acumulada de 2000 a 2005. Se conduce por esta fuerza histórica que se mueve en un campo de fuerzas abierto a su contingencia.